Muchísimas gracias, Aldo, y con los saludos cordiales para cada uno de ustedes. Bien, en esta ocasión vamos a discernir un tema muy importante que lo considero en el marco de una inclusión educativa, puesto que estamos observando cuánto podemos desarrollar en todos los marcos, en todos los temas, en todos los ejes que básicamente se está dando. Voy a compartir y por favor, Aldo, me comenta si se está viendo. Sí, aquí eh, está la pantalla, todos la vemos, solamente tendrías que agrandar el telón. ya, ahora Ahí sí. sí, perfecto. Perfecto. Entonces, bien, dentro de este programa de postdoctoral, como es la teoría crítica y perspectivas político-metodológicas sobre inclusión transformadora en el sur global. En esta oportunidad es el desarrollo de los circuitos neuronales y la comprensión lectora en las estudiantes de la institución educativa Nuestra Señora de Cocharcas. En esta parte, nosotros tenemos un tema de investigación. Realmente es un problema. Básicamente, dentro de la institución educativa podemos observar cuántas personas realmente, sobre todo las estudiantes, no entienden lo que leen. Y muchas veces como docentes decimos, bueno, en verdad no se entiende, son estudiantes que no tienen tal vez el apoyo de los padres de familia, son estudiantes que no tienen interés y bueno, en verdad son ideas que se ha venido vertiendo bajo una situación en la cual de repente tenemos un grupo de estudiantes en nuestras manos. Pero esto trasciende mucho más allá, como por ejemplo el de las políticas educativas que están mal copiadas y ejecutadas. Muchas veces pensamos que traer una política, por ejemplo, de Finlandia, una política educativa de Japón, son las mejores, que sí, puede serla, pero dentro de un contexto, dentro de su realidad. Sin embargo, en mi país podemos ver que la realidad es muy distinta por los factores sociales, culturales, económicos, etcétera, las cuales no tienen punto de comparación y se tiene que trabajar muy distinto. Ahora bien, este mismo plan curricular prácticamente se tiene que ejecutar con los mismos enfoques pedagógicos, pero en verdad cabe mencionar que cada docente debe desarrollar e innovarse con las partes epistemológicas, donde básicamente, por ejemplo, vemos cuán importante es realmente desarrollar desde una manera particular. El otro problema de investigación que también, o bueno, dentro de este problema que podemos observar son docentes que falta, digamos, desarrollar una innovación pedagógica, es decir, una autodidáctica donde pueda, por ejemplo, buscar qué más propuestas puede estar, porque no solo dentro de un diseño curricular o un CENEF que vendría a ser un currículo nacional del Perú, simplemente adoptar tal cual y darlas, ¿no? Porque ya podemos ver que los estudiantes o las estudiantes no vienen en serie, sino son un conjunto de estudiantes que tienen diferencias de personalidad, diferencias de cómo estudiar. En esa base tendríamos que considerarlas. Ahora, la falta de deconstrucción epistemológica frente a la enseñanza, esto nos indica que debemos tal vez alejarnos y coger otras. ¿Para qué? Para implementar, innovar. A veces no lo hacemos, simplemente nos basamos tal cual nos dice como una receta médica. Obviamente, esto sería un pequeño llamado de atención. Ahora bien, pero nosotros también debemos tener en cuenta, por ejemplo, por qué nosotros estamos ubicados dentro de los últimos lugares en una prueba. Porque tenemos realmente ciertas evaluaciones en la cual nos indica que estamos por debajo del estándar, ¿no? Y si nosotros hablamos de un estándar, estamos prácticamente cumpliendo lo que nos dicen otras políticas educativas, cómo debe de ser, cómo el estudiante debe llegar a ese estándar, sin contemplar tal vez sus particularidades, sus necesidades. Ahí es donde básicamente el trabajo
es titánica. Dentro de nuestras políticas educativas en nuestro país, por ejemplo, nosotros manejamos lo que es la prueba S, ¿no? Una evaluación censal que generalmente está destinado para estudiantes de primaria y estudiantes de secundaria, la cual nos indica, ¿no? Qué parámetros debe alcanzar el estudiante. Es más, nosotros tenemos un promedio vigesimal de 0 a 20, no es de 0 a 10, en la cual pues está todo estrictamente dosificado, una etapa de inicio, una etapa, por ejemplo, en proceso, una etapa de nivel destacado y de deseado, básicamente, entre las cuales, por ejemplo, el estudiante tiene que llegar, ¿no? Y también estamos basándonos en lo que vendría a ser una educación estandarizada. Son indicadores subjetivos en la cual el estudiante o la estudiante tiene que llegar. Pero a todo ello es lo que nos falta, por ejemplo, una metodología activa, así como las técnicas y estrategias. Pero esto básicamente se va a recoger a partir de lecturas previas en base a otras formas de cómo proponen desarrollar una educación activa, ¿no? Por ejemplo, tenemos la pedagogía de Waldorf, en la cual nos indica, por ejemplo, una metodología activa, es más en contacto con la naturaleza, son aspectos que realmente nos tendría que llamar a la reflexión. Ahora, pero ¿qué hacer? Muchos de los docentes que estamos frente a los estudiantes lo vemos físicamente, pero a veces no nos damos cuenta esa dificultad que posee cada uno de ellos. Por ejemplo, puede ser la dislexia, puede ser un estudiante ágrafo, puede ser un estudiante con dificultades de aprendizaje, lo cual todo docente debe conocer realmente esas características para proponer las diferentes estrategias que nos dan a conocer diversos estudios. Ahora bien, acá específicamente nuestro problema de investigación es cómo ayuda el desarrollo de los circuitos neuronales en la comprensión lectora en las estudiantes de la institución educativa Nuestra Señora de Cocharcas. Hablar de circuitos neuronales es hablar básicamente de la parte cerebral, ¿no? Eh, a partir de los años 1990, que se ha denominado la época del cerebro, por lo tanto, podemos ver tantas investigaciones que nos dan a conocer que realmente todo lo que vemos de manera externa, como por ejemplo el que pueda trastabillar, el que no tenga una buena dicción, el que repite tal cual, fiel como es la lectura, o de repente que simplemente la estudiante no entienda, obviamente es la parte externa, porque la parte interna es lo que no se ha trabajado, como en el caso del desarrollo de los circuitos neuronales. Pero lo vamos a ver más adelante para que podamos tener un panorama más amplio. Dentro del objetivo general, por ejemplo, tenemos desarrollar los circuitos neuronales o redes neuronales, que también es conocida para mejorar la comprensión lectora en las estudiantes de la institución educativa Nuestra Señora de Cocharcas. Dentro de estos objetivos, obviamente, ya vienen propiamente ciertas actividades específicas que se tienen que trabajar, como por ejemplo desarrollar estrategias para fomentar los circuitos neuronales. Nosotros debemos entender que circuitos neuronales son prácticamente sinapsis, ¿no? La comunicación de neurona a neurona. Con un ejemplo más sencillo podemos decir, ¿no? La forma de comer, la forma de respirar, la forma de hablar, la forma de cómo hacemos nuestras actividades día a día. Muchas veces detrás de todas esas actividades están pues los circuitos neuronales, como lo hemos desarrollado. A tanta práctica hemos desarrollado. En esta ocasión es desarrollar una comprensión lectora. Aplicar estrategias para desarrollar la sinapsis. Definitivamente, yo recuerdo bastante a un psicólogo tátar de la Universidad de la Cantuta que nos decía,
En el caso de que nosotros desarrollemos una sinapsis, significa es como pasar electricidad de neurona a neurona y básicamente es ahí donde se produce una sinapsis. Obviamente estamos hablando de una atención focalizada. Ahora, aplicar estrategias para el desarrollo de los circuitos neuronales. Cuando nosotros hablamos de aplicar estrategias, no podemos aplicar, digamos, una estrategia de manera estandarizada a todos los estudiantes, ¿no? De una manera igualitaria, porque no todas van a responder o van a tener ese mismo resultado que nosotros ansiamos, sino son de manera distinta, ¿no? Aquí pues viene realmente una organización pedagógica, el tiempo, de qué manera trabajar de una manera pues digamos reflexiva, con paciencia, ¿no? Haciendo conocer estos resultados a los padres de familia. Vámonos al marco teórico para tener más ideas sobre la temática propuesta, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, en la primera imagen, una educación inclusiva donde todos respondan, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos un cerebro donde nos habla pues de una sinapsis, ¿no? De qué manera hacer trabajar el cerebro para que también las estudiantes respondan como queremos. Y la otra imagen nos habla específicamente, pues si no tenemos absolutamente nada en las manos, simplemente será como una madeja enredada y qué hacer, ¿no? Ahí viene el problema. Bien, acá, por ejemplo, dentro de la temática o de la teoría, pues nosotros debemos tener en cuenta como primera instancia el derecho a la educación. Y ya lo dice la UNESCO. De igual forma, el de Einstein, ¿no? En 1997 nos habla sobre también una educación inclusiva, ¿no? De atender a este mundo, ¿no? Hacer necesario realmente que produzcamos en los estudiantes, digamos, esas estrategias y ellos puedan tener un resultado viable en la cual pues deben desprenderse, por ejemplo, de que sean personas alienadas, definitivamente que también ellos no sean excluidos. Y hablar de un derecho de la educación va a tener que atender a toda la comunidad educativa, más aún siendo una institución educativa pública. Pero esta atención, por ejemplo, el derecho de la educación también viene de la mano con la neurodiversidad, ¿no? Definitivamente. Y hablar de la neurodiversidad es hablar de la neurociencia, disciplina que realmente hace un estudio al sistema nervioso y de qué manera, por ejemplo, podemos atender. De una manera simbólica tenemos distintos cerebros, en la cual nos permite observar, ¿no? Un cerebro que tal vez está comunicándose, un cerebro de repente que está todavía pensando, soñando, otro cerebro que de repente está en rompecabezas, no sabe qué hacer. Es una manera simbólica en la cual nosotros no lo podemos ver de manera directa, pero sí lo podemos ver de manera indirecta a través de sus resultados. Y lo que pues en este caso tendríamos que ver es visibilizar ese aprendizaje. Y obviamente estos cerebros nos indican que existe una diferencia de arquitecturas cerebrales en nuestros estudiantes. Y ante esta situación muchas veces ha generado la discriminación, esa polémica, ¿no? El por qué ella es más lenta, no puede, inclusive con algunos mensajes peyorativos que solamente afecta al estudiante. Ahora bien, esta neurodiversidad alberga a todas las personas, pues, del planeta, ¿no? Todos somos definitivamente con arquitecturas cerebrales muy distintas. Lano nos hablaba sobre este neologismo, ¿no? Que está relacionado con la diversidad de la neurología humana. Partiendo de esta premisa, entonces nos damos cuenta nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de sentir, definitivamente es distinto. Ahora bien, como les mencionaba, en los años 90, pues fue denominado la década del cerebro.
fue el origen del cerebro, en este caso, bueno, cómo se desarrolló. En la época egipcia, por ejemplo, nosotros podemos ver que no le daban mayor importancia a este órgano, sino le daban importancia a lo que era el corazón. ¿No? Porque el corazón latía, sentía, entonces el corazón era un órgano más cuidado. Sin embargo, Hipócrates, que es padre de la medicina, él indicó básicamente que pues a partir de este órgano, por ejemplo, fluyen las emociones, fluyen las enfermedades, fluyen todo tipo de aspecto que el ser humano pueda sentir y lo represente en la sociedad. Es más, en aquella época, por decir, hablar de epilepsia era hablar, por ejemplo, de una enfermedad demoníaca, pero lo cual Hipócrates esclarece con ciertas definiciones que pues todo proviene de un sistema nervioso, ¿no? Y bueno, y ni qué decir, pues, en los siguientes años, ¿no? Los estudios realizados por Broca y Wernicke, en la cual nos habla sobre el hemisferio izquierdo, donde básicamente está relacionado el aprendizaje del lenguaje, ¿no? El cómo hablar y el cómo comprender, el cómo entender. Está hablándonos específicamente de las circunvoluciones, ¿no? Que son esas ranuras que tenemos y es ahí donde prácticamente, donde a partir de las neuroimágenes se puede visualizar la persona que lee y empieza a encender, ¿no? Digamos de manera figurativa. Hace entender, hace que comprender que el estudiante está entendiendo, ¿no? Digamos que es la parte de la estructura cerebral. Pero bueno, cuando hablamos de neuroplasticidad, que vendría a ser otro punto que está estrechamente relacionado, estamos hablando del cambio de comportamiento, ¿no? Si queremos que nosotros aprenda algo, tiene que haber un cambio de comportamiento. Vamos con un ejemplo más sencillo. El manejar una bicicleta, conducir una bicicleta. Muchas veces no lo hacemos desde la primera. Habrá tenido que sufrir caídas, habrá tenido que ir en gran velocidad, no habrá marcado lo que es el equilibrio, pero a tanta práctica obviamente tuvo que existir un circuito o un desarrollo de circuito cerebral o simplemente redes cerebrales, ¿no? En este caso que vendría a ser, por ejemplo, cómo aprender a manejar. Y el aprender a manejar incluye, por ejemplo, el manejo de equilibrio, de repente en qué momentos ir a velocidad o cortar la velocidad. Entonces, esto indica que es una neuroplasticidad. ¿Mm? Ahora, esta neuroplasticidad incluye, ¿no? Supone que viene a ser cambios estructurales y funcionales del cerebro. Ante una situación, una experiencia, uno aprende. Nosotros lo conocemos con distintos dichos, ¿no? No en vano pasa el tiempo o no en vano la persona es adulta y aprende muchas cosas. ¿Por qué? Porque la vida le enseñó, son lecciones, pero en realidad lo que ha sucedido dentro de esa persona no es otra cosa que una neuroplasticidad. Ahora bien, Gómez Fernández nos indica pues que es una propiedad del sistema nervioso, ¿no? Básicamente es una estimulación sensorial, ¿no? Básicamente es una estimulación. Y esta estimulación que nosotros, o al menos este proyecto pretende, es a través de estrategias, una estimulación donde la estudiante tenga que desarrollar ciertas estrategias, ciertas metodologías que el docente propone para que pueda existir un cambio significativo en lo que no pudo leer y en lo que sí aprendió a leer. Pero en realidad, estimados, que realmente estamos observando es un tema bastante complejo, no es tan sencillo en cuanto a lo que simplemente se le propone y que lo desarrolle. Se requiere bastante voluntad, se requiere bastante atención y se requiere bastante predisposición, tanto del docente como de los estudiantes. Ahora bien, ¿cómo se puede adaptar a esta actividad? Y cómo esta experiencia va a modificar el cerebro, que puede ser fortaleciendo o debilitando, ¿no? La sinapsis. Muchas veces la palabra hace que fortalezca o hace que
debilite. Si, por ejemplo, tenemos un docente en el cual diga, bueno, tú no entiendes, no sabes, no eres para esta materia, obviamente le va a debilitar al estudiante y dirá, no, yo no sirvo para esto. O como en el caso de las matemáticas, no, yo no sirvo para esto, yo sirvo para las letras. Muchas veces este tipo de estereotipos ha hecho de que realmente enmarquen nuestra vida a qué sí se puede y a qué no se puede. Sin embargo, este proyecto pretende realmente romper esquemas, romper estereotipos, romper creencias en la cual sí la estudiante puede llegar a desarrollar lo que es prácticamente una neurogénesis. Hablar de una neuroplasticidad también nos habla de cómo modifica las conexiones. En una oportunidad tuve la ocasión de observar, por ejemplo, una neuroimagen a través de un video. Un estudiante que estaba con los positrones en la cabeza y el profesor le daba un texto en el cual le decía, bueno, vas a leer tal cual cosa, ¿no? Y el estudiante leía, pero la parte izquierda, el hemisferio cerebral izquierdo estaba prácticamente en color negro. Quiere decir que no hacía ningún tipo de sinapsis. Pero cuando ya el docente empezaba a estimular con estrategias, qué significa, qué contexto, qué escenario, qué estado emocional, bueno, son, digamos, algunas pinceladas, ¿no? En la cual ya pretendía el estudiante hacerlo, a entrar un poquito a que piense, a que razone. Entonces, en ese momento ya empezaba a dar signos de que ahí ya empezaba a ponerse un color rojo. Y esto indicaba, pues, que el estudiante ya podía estar haciendo una conexión neuronal. ¿Mm? Ahora bien, cuando existe una comunicación neuronal, estamos hablando de liberar unos neurotransmisores, ¿no? Están liberando neurotransmisores químicos o eléctricos que en este caso, mediante la unión, prácticamente están conectándose entre unas y otras. Y básicamente hablar de una comprensión lectora es hablar de un desarrollo del hemisferio izquierdo, que es la Querida parte Aquila, dominante del lenguaje. Sí, Aldo, te estoy quedan contando mi 13 tiempo. minutos, te quedan Sí, 13 minutos. Yo te voy avisando. gracias. Ya, gracias. Por lo tanto, en esta parte estamos observando pues que leer realmente va a permitir al estudiante realmente utilizar lo que son las funciones ejecutivas. En este caso, por ejemplo, va a tener que desarrollar la atención, va a tener que desarrollar los procesos cognitivos o los esquemas o constructos mentales, también va a tener que desarrollar la parte de la interpretación, del análisis y todo ello, ¿quién lo hace? Pues, ¿no? Realmente, aquí dentro de la sinapsis. Eso vendría a ser una capacidad de las propiedades plásticas, ¿no? Donde produce nuevas ramas en sus neuronas como vendrían a ser las dendritas y ello con las nuevas conexiones interneurales que vendría a ser una sinapsis, un recableado con determinadas redes neuronales. Ahora bien, en cuanto a Coveñas y Aguilar, también nos indica pues que las redes neuronales van a tener que desarrollar ciertos circuitos y grupos en las cuales básicamente van a desarrollar estas funciones ejecutivas que ya les había explicado en unos momentos. Ahora, de manera innata no va a existir los circuitos neuronales, al igual que leer. El leer más o menos tiene un promedio de 6.000 años en la cual el hombre ha descubierto el cómo leer. Sin embargo, eso no viene dentro de nuestra genética. Lo que sí viene es el lenguaje, ¿no? Muy bien. Entonces, ahora bien, hablar de comprensión lectora, que esta es la parte donde nosotros queremos entrar para que las estudiantes puedan entender mucho mejor, es acceder al significado de las mismas y la parte léxica que se utiliza para recuperar de forma directa su significado. Esto es lo que nos indica de Jaén en el año 2015. Bueno,
Básicamente, en este caso, nosotros debemos tener en cuenta lo que es la decodificación. La decodificación es llevar de los grafemas a lo que es al fonema, o sea, el sonido, pero este sonido que indica, no solamente indica diccionar, articular las palabras, sino hay otros microprocesos, como el nombre mismo lo dice, como es la parte del significado, ¿no? O sea, construir el significado. Pinzas nos indica que el proceso de decodificación implica en el lector tenga la comprensión de las relaciones entre fonemas y grafemas y a la vez comprender el significado de las palabras. Pero ¿cuántos de nosotros nos quedamos en una primera parte, como por ejemplo de fonemas y grafemas, y que tenemos que buscar un significado, a qué se refiere, cuál es el contexto que está inherente, a qué se refiere? Por lo tanto, tenemos dos aspectos acá que seleccionar. Uno que vendría a ser aprender a leer y el otro leer para aprender, definitivamente. Vega nos indica que la comprensión lectora es un ejercicio de razonamiento verbal que mide la capacidad del entendimiento y de crítica sobre el contenido de la lectura. A decir verdad, nosotros tenemos muchos aspectos realmente a qué se refiere una comprensión lectora. Y en forma sucinta se podría decir, pues, que comprensión lectora es recoger, digamos, una información y procurar construir un significado con nuestros saberes previos para saber qué es lo que nos quiere decir el autor, cuál es el propósito que tiene, en qué sentido nosotros vamos a adentrarnos y adaptarnos a lo que nos quiere decir. Bien, ahora bien, en esta parte de las estrategias, ¿no? Por ejemplo, una de ellas es las pruebas de pre y postes. Pero en este caso, lo que nosotros debemos tener en cuenta es la parte emocional, como nos dice Francisco Mora. Francisco Mora nos indica pues de que tenemos que desarrollar el interés, tenemos que desarrollar la curiosidad en nuestros estudiantes, porque es muy importante en la cual ellas entiendan cuál es el propósito, porque muchas veces ingresamos al aula, y cuento esta experiencia, ingresamos y se ven los docentes, a ver, saquen sus cuadernos, vamos a desarrollar, o saquen sus libros, vamos a leer, pero en ese procedimiento, en ese proceso, no hay ningún tipo de interés ni de despertar curiosidad. Pero si nosotros entramos, por ejemplo, con una pequeña respiración que vendría a ser el 777 o de repente el 531, que básicamente se enfoca en inhalar, retener y exhalar, ¿no? Con la finalidad de desarrollar la atención selectiva. Ahora, ¿qué es la atención selectiva? Enmarcar a que los chicos que de repente vengan, digamos, muy inquietos, que han tenido problemas en casa y la idea que se requiere en esta pausa activa es que ellos se concentren, ¿no? Dejar, digamos, sus problemas afuera e ingresar acá, digamos, de una manera tranquila, ¿no? Que, lo cual muchas veces no se toma en cuenta. Y cuando hablamos de una atención selectiva es, por ejemplo, que estén enfocados en lo que ellos quieren, ¿no? Para ello también hay una selección de actividades para que ellos puedan desarrollar, ¿no? Que puede ser una canción, que puede ser, por ejemplo, frases cortas o de repente puede ser una escritura en la pizarra. Bueno, es creatividad del docente. Cuando hablamos de una decodificación, bueno, muchas veces estamos observando pues que no le damos mucha importancia, pero realmente sí es relevante para aquellos estudiantes que deben conocer, pues, ¿no? A qué se refiere, cuál es el sonido, cuál es el significado, cómo debe de ser, porque muchas veces lo dejamos ahí. Y con este nuevo plan curricular que hemos podido ver, solamente se enfoca en la macroestructura, es decir, en la parte inferencial, ¿no? Pero la parte literal, en la parte de la microestructura, sí es muy elemental, porque va a permitir que el estudiante conozca su lengua, ¿sí?
conozca su lengua, ¿no? Ahora bien, en cuanto a lo que nos menciona Casani, también debe existir una orientación sociocultural, ¿no? Que debe haber una relación entre texto y contexto. Esto refiere que el texto no debe ser, pues, digamos, de manera superflua que vamos a coger, sino que debemos enmarcar la relación estrecha con el contexto. ¿Y qué es lo que debemos de conocer? Si nosotros hacemos un símil con los años 1960, pues hablar de Chomsky, por ejemplo, con la gramática generativa, solamente era referirnos a la parte sintáctica, era referirnos a construcción de oraciones, de las categorías gramaticales y simplemente hacer que los estudiantes construyan oraciones. Pero posteriormente con los nuevos estudios, como también el mismo dio Chomsky, en el caso de categoría gramatical transformacional, ya nos habla pues un poco más profundizado en cuanto a lo que siente la persona y cómo debe conocer, ¿no? Y bueno, Francisco Mora, pues, desarrolla la emoción, que definitivamente debe existir un buen clima, pero muchas veces nosotros estamos enmarcados y diciendo, no, bueno, emoción, que haya tranquilidad, que haya paz, pero muchas veces ese esquema se rompe porque también nosotros como seres humanos estamos expuestos a distintas situaciones que nos pueda pasar, pero mientras tengamos una sesión de clase bien clara, con un interés, con una curiosidad en la cual el estudiante tiene una ruta, probablemente sí exista lo que nosotros queremos desarrollar. En esta parte quiero mostrar a ustedes, por ejemplo, antes y después. El antes, cuando al estudiante le pone frente a la lectura y es muy poco lo que se ve, la sinapsis, muy poco. En cambio, en el después se ve después de lo que ha utilizado las estrategias. Eso hace que el estudiante esté pensando, esté buscando las formas posibles, por ejemplo, de cómo desarrollar esa actividad de lectura a través de las preguntas que ha formulado el docente. Por lo tanto, le va a permitir pensar, va a permitir formar conexiones, digamos, la sinapsis y que posteriormente va a conllevar a lo que vendría a ser un desarrollo de circuito neuronal. Bueno, en cuanto a la metodología, es una metodología mixta en la cual no solamente está la parte cuantitativa, que solamente se va a dar el procedimiento, sino también procurar generar una nueva teoría en la cual sí, pues, exista las evidencias, exista la epistemología para que pueda desarrollarse en un marco de la parte inclusiva. El tipo de investigación aplicado, un diseño de investigación experimental, un nivel de la investigación cuasi experimental. El plan que nosotros tenemos es un pretest, posttest y una técnica que vendría a ser el cuestionario. Ahora, dentro de la muestra que se tiene es un tipo de muestreo no aleatorio por conveniencia, ¿no? En este caso hemos visto por conveniente un tercero A y un tercero B, en el cual el tercero A, por sus propias características, son aquellas que van a entrar, por ejemplo, a ser propuestas por todas las actividades planteadas, mientras que el tercero B todavía tiene todas las condiciones para que puedan continuar las estudiantes. Bien, esperando sus reflexiones, definitivamente que enriquezca este proyecto. Agradezco a cada uno de ustedes por estar atentos. Gracias, Aldo. Muchas gracias, Aquila. No sé si quieres comentarnos algo más sobre los resultados, algo que hayas pesquisado antes de darle el pase al siguiente compañero. Gracias. Bueno, sí, en realidad mi trabajo pedagógico en todo este tiempo ha hecho que tome una nueva dirección en el sentido de que el por qué no entendían las estudiantes. Definitivamente siempre me enmarcaba lo que decían los demás, como por ejemplo, no entienden porque no están preparadas,
no entienden por qué no están estimuladas, no tienen apoyo de los padres, las dejan en el mes de marzo y hasta el mes de diciembre. Y solamente vienen a decir cómo está mi hija. Y si sale desaprobada, pero si mi hija sabe leer. Pero en realidad el concepto de leer va mucho más allá de que solamente es articular o leer en voz alta, sino que ya viene otros componentes, ¿no? Como por ejemplo el de identificar un propósito o el tipo de texto, si están, digamos, en acuerdo, en desacuerdo, porque de acuerdo a ello también nos da una gama de información para que el estudiante esté realmente informada, conozca de lo que está sucediendo dentro de nuestro contexto. Ahora bien, otro de los puntos que me ha motivado a desarrollar este proyecto es que pienso que todas sí pueden leer, ¿no? Al ritmo que ellas tengan, ¿no? Porque obviamente hablar de un ritmo o de un estilo de aprendizaje visual, auditivo, kinestésico, realmente eso también se vino abajo con los neuromitos. Definitivamente, ¿no? Y aquí lo que sí nos dio a entender algo muy principal y relevante que puedo terminar con esto, Aldo, es, ¿no? Que nosotros recogemos información a partir de los 5 sentidos sensoriales y que todo lo hacemos de la misma manera y de la misma exacta. Sin embargo, ¿dónde radica la diferencia? Es en la percepción. Y como lo decía Vygotsky, ¿no? Son dos maneras de tener esa información, que puede ser uno de la manera filogenética y de la parte ontogenética. Ahí radica pues la diferencia, ¿no? Si todos recogemos información de la misma manera, entonces, ¿dónde exactamente cabe la posibilidad de que todos piensen de una manera diversa? Escriban de una manera diversa, piensen de una manera diversa. Entonces, considero que la parte de la percepción, de la filogenética, de la ontogenia, básicamente es la parte elemental donde nosotros podemos partir de ello.